Bienvenidos amigos del arte de ser mujer. El día de hoy pues tengo a un amigo de mi infancia, a un compañero donde recorrimos esas salas de la escuela, esas gradas, ese campo de fútbol en nuestra querida escuela, la Academia Americana, y hoy pues es todo un reconocido pediatra con una especialidad en psiquiatría infantil y adolescentes. Bienvenido, Misael. Gracias, Miriam. Gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, hoy en el arte de ser mujer y con este invitado, pues ya les dije más o menos el tema, que es un psiquiatra y es pediatra, pero vamos a relacionar el tema el día de hoy a todo este estigma que hay hacia el uso de medicamentos, tanto en niños, en adolescentes o en adultos, cuando ya tenés detectado o ya tenés un diagnóstico de un trastorno mental. Ok, bueno, primero yo siento que el estigma del fármaco en sí o del medicamento viene de la raíz del estigma de la salud mental, para empezar, porque si fuera algo que estuviera muy aceptado y fuera parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, no se viera mal que una persona esté tomando un medicamento, llámese para cualquier problema de salud mental, desde los problemas afectivos, otros problemas psicológicos o psiquiátricos. Okay. Misael, y un poco dijiste algo y tenés toda la razón, ¿verdad? Que el estigma va asociado a lo que nosotros tenemos como un tabú, que es la salud mental. Muy poca gente quiere ir al psicólogo y no digamos que le digas la palabra psiquiatra. Claro. Contanos desde tu experiencia un poco, Misael, que atendés niños y adolescentes, ¿dónde mira vos que está más ese quebranto entre los padres al aceptar que le tengas que dar un medicamento a su hijo? Y de ahí nos contás cómo llega un padre hacia el psiquiatra, pues, o sea, qué indicativos tiene que ver o qué alertas puede ver en su niño para poder visitar ya a un psicólogo o un psiquiatra. Ok. Para empezar, pues solemos ser la ruta final, ¿verdad? Por lo mismo que decís. O sea, usualmente suele ser primero, no, vamos al psicólogo, porque si hablamos del médico, pues relacionan que él sí ya me va a medicar. Entonces lo ven como menos grave. En el tema de niños, por ejemplo, cuando se tratan de estos problemas del neurodesarrollo, llámese problemas atencionales, de conducta o autismo, por ejemplo, pues hay otra especialidad que también son los neurólogos que ven algunas de estas cosas y también es como, no, mejor vamos al neurólogo que al Antes de ir al psiquiatra. psiquiatra. Y al final del día, si uno receta el medicamento o el otro, vamos a dar lo mismo. Suele suceder eso, o sea, es algo curioso. La, ¿Cómo llegan ellos? Pueden llegar desde que algún médico, su médico de cabecera lo refiera por algo que la mamá cuenta en la consulta, mire que mi niño está teniendo ciertas dificultades, ya sea emocionales, para relacionarse o cambios en su comportamiento en su día a día. El pediatra, si es una persona que está muy formada y está muy llegada a la familia, porque eso es lo otro, que yo soy el médico de cabecera, pero decirle a alguien, su niño o su niña necesita un psiquiatra es como lo que me acaba de decir el doctor, ¿no? Y se Entonces, ofenden. Hay papás sí, que se ofenden, realmente se ofenden cuando les dicen eso. claro, porque se tiene mucho esto de que el que va al psiquiatra o al psicólogo es sinónimo de está loco. Mi niño no está loco o mi niña no está loca para ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, pues solemos ser una ruta final. Ya hoy en día, pues sí hay papás que se han formado más, se han educado más y lo aceptan, o papás que, pues, bueno, aunque no lo acepten, pues miran todas estas deficiencias o todas estas cosas por las que su niño está pasando y pues ponen a un lado su ego y se asisten a la consulta. Okay. Misael, ¿y qué signos de alarma podemos ver? Pues hablemos un poquito de niños y de ahí podemos irnos enfocando en los adultos o en los adolescentes para que uno diga, ok, ya fui al psicólogo, esto ya ocupa un fármaco, pero ¿qué podemos ir notando? ¿Cuándo ocupas un fármaco y cuándo no? Esa es buena pregunta. Realmente uno puede necesitar el fármaco desde un inicio o en el proceso, ¿no? Un ejemplo que le doy yo, o sea, este es uno de los ejemplos que más uso durante la consulta, y es hacer la diferencia o la relación entre una enfermedad física comparándola con una enfermedad de salud mental o una condición de salud mental.
O sea, así como hay condiciones físicas que yo le digo, el ejemplo que le doy a los padres, ok, usted está con sus triglicéridos y su colesterol elevado, está con sobrepeso, bueno, empecemos con su dieta y su ejercicio, que sería el equivalente, ok, empecemos terapias. Ajá, empieza Claro. con el psicólogo. Claro, pero si después de un tiempo yo veo que sí estamos trabajando, ya han pasado algunos meses y nos seguimos estancando, o sea, estas cosas por las cuales usted vino, las sigue presentando, ok, probablemente esto es un indicativo de que tanto para la salud física como la mental necesita algo, ¿verdad? Al final del día, el cerebro es el centro de mando y no solo porque sí, suceden cosas en nosotros, la forma de que yo pienso, o me estoy sintiendo más apagado, o sobrepienso las cosas, o sea, al final del día, pues el cerebro es el que manda todas esas señales, y el medicamento va enfocado para regular esas cositas que en este momento están disreguladas en el cerebro. Pero la terapia siempre va a ser la base del tratamiento, ya sea que se lo dé su mismo psiquiatra o que un psicólogo pues nos dé ese apoyo. Ok. Misael, y decís algo que me hizo mucho eco, ¿verdad? El de, sí, tenés sobrepeso, te dan una dieta. No podés con la dieta, pues te recetan Ozempic o cualquier otra cosa, pues. Entonces, ¿por qué para unos fármacos sí estamos como bien sensibilizados? Pues ya lo normalizamos. Te duele la cabeza, una aspirina, y te tomas aspirinas como que fueran confites. La gente que prueba 1000 dietas, ¿verdad? Que te inyectas Ozempic aunque no te lo recete el doctor. Te tomas 20,000 pastillas para que se te vaya el hambre y no lo ves mal. Pero decirle a alguien que ocupas una Leptal o algo para funcionar, te tachan de loca, de farmacodependiente. Entonces, el estigma es muy fuerte. Y yo creo que una de las cosas más importantes, como que hacen los psicólogos, los psiquiatras, y que tenemos que empezar a hacer todo, es hablar de la importancia de la salud mental en niños, adolescentes y en adultos. A ver, lo que decías, o sea, ¿qué hace la diferencia entre esto sí y esto no? Realmente son tres cosas, yo, o sea, analizándolo bien, son tres cosas que se me ocurren. Número uno, tabú. Número dos, educación. Y número tres, motivación. O sea, si yo rompo el tabú, ¿verdad? Así como se han ido rompiendo a través de los años, asistir a este médico es malo o no vaya ahí, ¿verdad? Bueno, salud mental no han sido los únicos que han bregado con eso. En ocasiones, por ejemplo, cuando vino el boom de las enfermedades por el tabaco, las enfermedades oncológicas también, ¿verdad? Había un tabú que no, y es que antes no había tanto, y ahora ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero cuando se ha roto el tabú y se ha educado, que es el segundo punto, a todas estas personas, poco a poco se va, o sea, lo vamos aceptando un poco más. De hecho, y esto es algo que sí lo miro yo, inclusive, bueno, en estas enfermedades sistémicas, hay gente hoy en día que por malas decisiones que lo llevó a un sobrepeso, a una diabetes tipo 2, hoy por hoy hasta se jactan de que mi cardiólogo es el mejor. Gasto tanto en medicinas para la presión, para el azúcar, y mi doctor es aquí, mi doctor es allá. Pero decir que una decisión o algo de la vida me llevó hasta el psicólogo o el psiquiatra, eso es muerte, ¿verdad? Pero es porque hay un tabú y hay una mala educación por parte de todos ellos. Pero dijiste algo, perdón que te interrumpa. Sí. Decir, o sea, sabes que llegas a la diabetes o llegas a, porque te desayunas una baleada, te almorzas un pollo con tajada y te cenas X cosa y lo normalizás, porque es la dieta nuestra, en Claro. Latinoamérica, en Honduras, en toda Latinoamérica. Pero dijiste algo clave que me lleva a otra pregunta. Decir que tomé ciertas decisiones que me llevaron al psicólogo, eso es un tabú. O sea, hay cosas que te pueden llevar al psiquiatra por decisiones propias o ya llegas al psiquiatra al uso de un fármaco porque ya está en tu genética, en tu biología. Claro, o sea, la mayoría de las enfermedades son multifactoriales, ¿no? Siempre hay un componente hereditario y un componente ambiental. La más conocida en salud mental es el trastorno de estrés postraumático. Como quien dice, en esta sí puedo identificar una causa. Por ejemplo, lo vimos, o se vio, perdón, cuando
salieron todos estos estudios después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa fue la causa del estrés de ellos, postrauma, vieron toda esta violencia, vieron guerra, etcétera. Pero aquí viene después la otra parte, que es la parte genética de cada uno. Unos sí estaban predispuestos a tener un estrés postraumático y otros no. Otros que vivieron pues la misma guerra, estuvieron en el mismo pelotón, unos sí y unos no. Entonces uno dice, o sea, que al final del día no hay algo que me lo explique todo. Hay factores ambientales o cosas del día a día que me pueden llevar, por ejemplo, un duelo que no lo superé, ¿verdad? Que me vi expuesto a una situación a la cual yo no quería. Por ejemplo, lo veo en muchos niños o adolescentes que viven en casas de acogida, por ejemplo, que sus papás fallecieron o que les hacen bullying en la escuela. O sea, realmente es el ambiente que puede desencadenar algunas de estas cosas. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no todos los niños en casas de acogida los mira el sistema de salud mental. No todos los niños, por ejemplo, de padres separados, van al psicólogo o al psiquiatra. Unos sí y unos no. Entonces ahí es donde entra un poco todas estas causas multifactoriales que puede llegar a tener. Sí, y me llama la atención que lo decís porque también pasa en los ambientes, yo trabajé muchos años en ambientes con pandillas, pues. ¿Por qué estás en el mismo entorno y no todo el que vive ahí se hace pandillero? Correcto. Entonces empezás a estudiar si tenía pares iguales, cómo era la relación de los padres, venía tu genética anterior. Entonces es interesante, ¿verdad? Que no necesariamente porque todo, y la gente te lo dice, ay, pero es que yo también me divorcié, yo no sé por qué vos sí fuiste al psicólogo y yo no. Claro. Y me lo han dicho, o sea, ¿y por qué te quedaste en el psicólogo si yo también me divorcié, pues? Sí. Entonces, tal vez no vivimos ese impacto porque es un duelo, pues un divorcio es un duelo de la misma forma. Y hay otras cosas que también influyen ahí, pues las cuestiones de mi personalidad, mi carácter, etcétera, ¿verdad? Hay gente que es un poco más lábil emocionalmente que otra, hay gente que ha sido más resiliente, etcétera, ¿verdad? O sea, de momento ni en medicina tradicional, cuando andamos salud física ni salud mental, de momento pues no hay algo que me lo explique absolutamente todo. Ok, Misael, y volviendo un poco con los niños, porque me llama mucho la atención y decís un estrés postraumático. Uno dice, un niño, 7, 6 años, no sé cuánto es la edad del niño más pequeño que atendés, y tal vez nos contás también un poquito. ¿Qué estrés postraumático puede tener un niño? Dice cualquiera. Yo entiendo con cosas que he leído, pero ahí no me vas a corregir, de que hay heridas en la infancia que unas pueden ser imaginarias, otras pueden ser reales, es decir, mi papá se tardó por venir y yo lo sentí como que nunca llegó y me falló, pues. Entonces, ahí sí nos contás un poco. Bueno, a ver, si hablamos ya de estrés postraumático Ajá. como tal, sí existen los niños. Algunos de los ejemplos más comunes, pues lo podemos ver en el bullying, con niños que sus padres, pues algunos emigran a otros países, pues, prácticamente pues puede llegar a ser un trauma, ¿verdad? Sí, el hecho de, un abandono, claro, de vivir en un ambiente en el que estábamos mamá, papá y yo, y ahora pues no hay nadie, que pues que sí, que están en algún tipo de accidente automovilístico y están reviviendo esa escena varias veces. Niñas o niños que fueron víctimas de abuso, tanto físico, verbal o sexual, también pueden manifestar trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se puede manifestar con cambios en el ánimo, niños y esto va, que fue ya para responderte una de las cosas que vos me decías al principio, o sea, que son estas cosas que un padre tiene que tener como esas alarmas, que me enciende las alarmas y decir, ok, mi niño, ¿será que necesita la valoración por un especialista? Y es cuando ya no está haciendo las cosas que solía hacer, cuando hay muchos cambios en el ánimo, ya no se está llevando con los compañeritos que se llevaba, lo veo que duerme más o hay alteraciones en el sueño, ya no come o come mucho, lo miro que sobrepiensa, su rendimiento académico ha bajado, o sea, en niños es muy observacional y suelen ser los padres los que detectan todas estas cosas. Ya los adolescentes sí pueden verbalizar si hay algo que les está sintiendo o que quieren la ayuda de alguien para hablar algo que tal vez no lo pueden poner en palabras, pero sí saben que está sucediendo algo. Misael, y decías, bueno, también hay múltiples enfermedades en salud mental o mentales, ¿verdad? Como, ¿cuáles son las más comunes que se presentan en los niños que vos las vas viendo? Ok, lo podemos dividir por rangos de edades. En niños,
lo que suelo ver en el día a día en la consulta son más estas condiciones que se engloban dentro de lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo. Ahí entra todo lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues estos niños que pues, las escuelas los mandan, les dicen, mire, su niño no se está quieto o es muy distraído, sentimos que puede tener algo, pues ya en la consulta lo confirmamos y le damos el manejo según lo que encontramos. Los retrasos tanto como de lenguaje, de aprendizaje. Y hoy por hoy, pues, hay mucho diagnóstico de trastorno en el espectro del autismo. Hay mucho autismo. Y en niños, también pequeñitos, pues ya vemos todos estos problemas conductuales. El trastorno negativista desafiante o un problema de Como conducta negativista ya. desafiante, como Sí, o sea, es un niño que ya se va como en buen catracho. Se va de tú a tú con el papá. con su figura de autoridad. O sea, se la le maestra, para. el papá, todo el mundo. Y uno le dice no, ¿y por qué? Y sí, dice él. Y uno le dice, andate para la derecha, y él se va para la izquierda. O sea, desafía, miente. O sea, tiene estas conductas desafiantes o oposicionista desafiante, así se suele llamar también. Ya en niños un poquito más grandes, ya entrando a la adolescencia, y propiamente los adolescentes, pues ya vemos toda esta gama de lo que es los trastornos afectivos, tanto ansiedad, depresión, y persiste, pues de lo que más miro en la consulta, sigue también estando el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esos son los que solemos ver en mayor frecuencia. Y ahora yo veo que la gente le gusta etiquetar, ¿verdad? Porque ahora como se está rompiendo el tabú de la salud mental, ya la gente dice, no, este tiene un síndrome narcisista, este es un síndrome de tal cosa, y o sea, no podés etiquetar todas las situaciones que pasan, ¿verdad? Volviendo con los niños, que me llama la atención desafiante, ¿verdad? Porque uno dice, que el niño tiene carácter. ¿Cuándo algo se vuelve ya una alarma, pues? Okay. O cuando ya lo diagnosticamos. Ajá, cuando ya lo diagnostican. Porque, vaya, un ejemplo, o cuando intervenir, que también es otro punto de partida. Un ejemplo, lo que decías, el carácter de cada quien. O sea, cada quien tiene diferentes caracteres y personalidades. Entonces, si yo tengo un niño que me dice, yo soy feliz pues con mis dos amiguitos y esa es parte de mi personalidad. Soy una persona pues que suelo ser callado, no me gusta relacionarme tanto con otros niños y soy feliz con ellos dos y ya uno dice, ok, a este niño pues esa es parte de su personalidad, pero hay otros que si su personalidad ya le está afectando en su día a día, o sea, quiero pero no puedo, quiero tener más amigos, pero solo me da para tener uno y me da mucho miedo a hablar y sobrepienso, tengo miedo al rechazo. Ahí es donde uno dice, ok, en esta persona podemos intervenir. Otro ejemplo que también lo veo mucho en niños o en adolescentes, es normal que a todos nos dé miedo pararnos al frente y exponer ante el grupo o que sintamos cierto temor en hacer un examen. Pero no es, o sea, todos lo sentimos dentro del aula, pero en quién sí puedo intervenir o diagnosticar o darle algún tipo de terapia o medicamento, en el que ya no lo pudo hacer, el que lloró, el que tembló, el que pidió permiso para ir a enfermería porque su estrés y sus emociones pues pudieron más que la capacidad de él y afrontar esa situación. Entonces cuando se sale un poco de lo normal, podremos decir entre comillas, o de lo que nosotros esperamos para su edad, su capacidad de afrontamiento o de poder gestionar estas situaciones, ya ahí uno dice, ok, ahí es donde ocupamos ayuda y decidimos o lo hacemos solo con terapia o hacemos un tratamiento combinado. Qué interesante, Misael. Y viendo un poco, estos niños que llegan a tu consulta, obviamente lo llevan sus papás, ¿a las cuánta edad ya es permitido que le suministres un fármaco a un niño? Depende de la condición y depende del fármaco, ¿sí? Realmente, en pediatría nosotros usamos mucho esta indicación off-label, como quien dice, ok, está aprobado a partir de esta edad, pero podemos usarlo en ciertos casos, o sea, y ahí es donde entra un poco el tema de la motivación, que fue el tercer punto que te quería contar, que cuando una persona ya acepta tomar la medicina, o sea, sí, ya soy motivado en tomarlo, entonces probémoslo, ¿no? Así como esa mujer que ya sabe que se le puede caer el pelo porque se está inyectando esta inyección para bajar de peso, le vale. O
sea, Le vale, estoy sí, le vale. motivada, pues, o sea. Quiere bajar de peso. Y Si quiere queda bajar de pelón es peso otra cosa. y punto. Y hay cambios de humor, pero yo lo hago y punto. Entonces, muchas veces, y hay papás que son así, pero para mí sí, pero para mi niño no. Porque yo siento que es un fracaso. O yo me siento fracasada como mamá o como papá, que me lo han dicho No, muchos padres. pero ahí va el ego del papá, ¿verdad? El yo me siento fracasada y le doy un fármaco al niño. Pero, ok, respondiendo a tu Ajá. pregunta, también, o sea, eh, ¿Cuál es el niño más pequeño al que le has recetado un fármaco? a ver, recuerda que yo también soy pediatra, ¿no? Ujú. Entonces, eh, y aquí entra un tabú y un mito. Mi niño está muy chiquito para darle un medicamento. Ajá. Ok, si la edad fuera una contraindicación para dar un fármaco, No la la da. especialidad de pediatría no existiera, Ajá. ¿verdad? O sea, ya se hubiera hecho un consenso y hubiéramos dicho, ok, medicinas a partir de los 18, porque de tal edad para abajo no se le puede dar un medicamento, entonces enfoquémonos en los adultos. Pero pediatría es la especialidad que vemos niños. O sea, lo primero que hace un médico cuando recibe un bebé vía cesárea o vía parto es aplicarle un medicamento. O sea, no hay contraindicaciones, ¿verdad? O sea, el medicamento, o sea, perdón, la edad no es una contraindicación para No, poner un y medicamento. me gusta, yo creo que es algo que es importante que las mamás o las personas lo sepan. Y tenés toda la razón, o sea, no existirían los pediatras, no existirían los psiquiatras infantiles, no existiría ni siquiera nombrar a la medicina, porque ahí está la medicina. Yo creo que un poco, y te lo digo a nivel personal, porque sí he tomado fármacos para la ansiedad o para los pensamientos intrusivos que me perduran, no es siempre, o sea, no es como que estoy todo el año medicada, sino son ciertas cosas que me llevan a la medicación y yo tengo la pastilla en mi gaveta. O sea, es de la oficina y quien abre sabe, pues y yo, porque es mi personalidad, no me da pena decirlo. Pero hay gente que me dice, ¿y no le da pena que sepan que por veces se toma la mitad de esa pastilla? No, si es parte de mí, ¿verdad? Claro. Bueno, yo tengo una anécdota que va muy enfocado a eso. Me acuerdo que cuando estaba ya en mis últimos meses para regresar al país, pues estábamos en consulta externa, esa era mi sala a la que tenía que ir, y la psiquiatra con la que yo rotaba me dice un día, por cierto, mañana la consulta empezamos a las 10, me dice, porque mañana tengo que ir al médico. Y yo, ok. O sea, ella me lo contó. Ajá. Y seguimos hablando y en eso me dice, no, es que voy a mi psiquiatra porque quiero ir a hablar unas cosas. Y yo quedé, ok. Entonces yo quedé así como, o sea, me lo contó con una naturalidad, como quien dice, ok, me voy a ir a revisar una muela. Entonces ahí es donde yo hice una reflexión y digo, ok, por eso es que esta gente está como está. O sea, busca ayuda en todo aspecto, tanto en su salud física como en su salud mental, que al final del día, cualquiera que lo ha vivido o que ha tenido un pariente, un familiar, etcétera, o que sea un empresario, que tenga un negocio, lo sabe. O sea, puedo tener todo esto, pero si no hay paz aquí, me puede Ya no va a descontrolar. funcionar. Ya, o sea, no es salud. O sea, sin salud mental no hay salud. Y esa es la verdad del asunto. Sin salud mental no hay salud. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a nuestras señales y que no tengamos miedo, que rompamos los tabús, que lo hablemos, que lo conversemos con alguien de confianza, que digamos cómo nos sentimos y que esta persona nos pueda orientar a buscar las mejores opciones. Misael, pero hay algo que dicen y yo lo viví, o sea, y es parte de las preguntas también, pero yo lo viví. Yo cuando estoy con el fármaco no tengo emoción, o sea, estoy en un estado donde yo le decía a mi mamá la otra vez, es que fíjese que no sé si estoy alegre, si estoy triste, me levanto, voy, me contás un chiste y no me doy cuenta. O sea, y eso que tengo un humor, bueno, vos me conocés, un humor negro, algo que no le entiendo al chiste, porque no está en mi cabalidad el sentir esa emoción. Y ese es el miedo que le da a la gente. Realmente, ahí es donde está un poco el reto cuando nosotros vamos a tratar a un paciente. No es una receta de cocina, no se le da a todos lo mismo, ¿verdad? Porque si ese fuera el caso, si hubiese inventado un antidepresivo, ya no se inventa otro.
Y lo mismo pasa con la medicina física, o sea, se inventa un antihipertensivo y ya no se inventan otros más, pero hay un montón en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que le funciona a uno, probablemente a otros no le funciona por diferentes razones, llámese genética, llámese procesos o cómo me funciona el medicamento, a qué nivel me va a funcionar, etcétera. Entonces, hay algunos efectos secundarios que puede tener tanto los psicofármacos como cualquier otro, ¿verdad? Yo he ingresado niños con urticaria porque tomaron acetaminofén Sí. y les dio, o sea, no podemos hacer nada al respecto. Entonces, los psicofármacos sí funcionan directamente a nivel del sistema nervioso central para regular algunos neurotransmisores, que así se llaman, que pues son estas sustancias que se liberan cuando se comunica una neurona con otra, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estos estados emocionales, llámese depresión o ansiedad, estos neurotransmisores, perdón, no se regulan o no se secretan o no se liberan como nosotros esperamos. Ahí es donde entra el medicamento. El medicamento lo único que hace es ayudarte a liberar de una mejor forma todas estas cositas que ahorita las tenés apagadas o desordenadas. Algunas que son las más conocidas, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, que son algunas de esas cosas que se pueden llegar a regular. Bueno, la adrenalina no tanto, pero es la más conocida de todos, que es la que sentimos cuando andamos en el rapidito, o nos montamos en el gusanito ahorita que estamos en Feria Juniana. Entonces, estos son algunos de los efectos secundarios que nosotros podemos ver, sobre todo con los antidepresivos, ¿verdad? Suele haber esto de que nosotros, esta capacidad de sentirse me ha bajado, pero esto es algo que se va regulando con las sesiones. O sea, uno va al médico, le comenta esto y el mismo médico le puede decir, ok, te voy a bajar esto, o inclusive en ocasiones suelen ser señales que vos por tus propios medios has estado haciendo todas estas cosas que nosotros queremos que el paciente haga para que poco a poco vaya dejando el medicamento. Tenemos ese concepto en Honduras que los medicamentos son para siempre. Por eso es que le tienen mucho miedo al psicofármaco, porque dicen, va a ser un niño y me lo va a colocar para siempre. No en todos los casos. Aún en la medicina tradicional, si usted va a su médico porque anda mal de los triglicéridos, el colesterol, empiece a bajar de peso, deje de comer pollo chuco, vaya al gimnasio, el médico le va a quitar su medicamento. Pero nosotros tenemos ese concepto. Entonces, no, y tenés toda la razón. Bueno, yo lo vivo, ¿verdad? No, ya no tomo las mismas dosis de antes, va bajando, dura menos tiempo y el mismo doctor te va diciendo cuando empiezas a sentir estas cosas, porque vas donde el psiquiatra después y te va preguntando cómo te sentiste, sigue dando hambre, te estás levantando. O sea, él te pregunta todas estas cosas. Volviendo al medicamento, suelen tener efectos secundarios como todos, pero para eso está uno de médico. Es una práctica bien común, más que todo de las mamás, revisar la ficha técnica cuando en su vida han agarrado una ficha técnica cuando les dan otro medicamento. Todos los medicamentos tienen ficha técnica, por cierto. El ibuprofeno puede dar hemorragias gastrointestinales. Todos lo hemos tomado, ¿verdad? Pero al final del día no se lo está recetando cualquiera. Se lo está recetando alguien que ha estudiado para prevenir cualquier cosa. Y si algo pasara, pues estamos nosotros, ¿verdad? Para prever y saber qué hacer en determinadas situaciones. Y otro concepto básico del medicamento es que queremos que la persona sea funcional, ¿verdad? O sea, una persona que está muy adormitada, muy somnolienta, que para eso es el médico, pues, o sea, ok, probablemente usted es más sensible que otra persona y por eso esta dosis no le funciona o le funciona mucho o le pega mucho. Porque la va a cambiar, se la va regulando, pues. Claro, y esto con otros fármacos también. Hay gente que dice, no, yo no puedo tomar tal pastilla porque me da taquicardia. Y tal vez es una pastilla que todo el mundo la toma, la venden en pulperías, etcétera. Entonces, son cosas que uno como médico tiene que ir regulando y tiene que ir viendo. Misael, ahorita me acordaba de una plática que tuvimos hace unos días donde me decías que tenías una paciente, creo que era, que te decía, no, doctor, es que yo me tomo la pastilla cuando me siento mal como que eran dulces o como que era una Panadol y tampoco es así, ¿verdad? O sea, sí, los psicofármacos no suelen ser medicamentos de rescate. Cuando dejan un medicamento, llámese para la depresión, la ansiedad, estos problemas de conducta, suelen estar indicados a largo plazo. Hay algunos que sí
tienen este efecto que es para el momento, que son los ansiolíticos. Sí, correcto, pero no es que uno solito viene y agarra, ni tampoco vaya donde alguien que le recete cualquier cosa, o sea, hay que seguir todos los procesos porque es necesario, pues tenés que estar diagnosticado y el psiquiatra te tiene que decir que lo ocupas. Misael, volviendo, bueno, aquí hacemos como una ensaladita aquí en el arte de ser mujer. Eh, yo te decía que sí, que a mí me corta las emociones, pero también cuántas cosas te evitas. Y hay algo muy importante. En Honduras hemos visto que ha aumentado muchísimo los suicidios en niños, en adolescentes, bueno, y en adultos, y se ve más en hombres, también hay más suicidio en hombres. Entonces, si nos puedes contar un poco, no con el afán de que nos asustemos, sino que con el afán que aprendamos a prevenir, que un suicidio se puede prevenir. Claro. A ver, una de las causas principales por las que una persona puede llegar a tener ideaciones suicidas o ideas de muerte suele ser la depresión. Suele ser en la mayoría de los casos. Una ansiedad muy severa también me lo puede dar, y a otras cosas un poco más raras, pero que igual se miran en adolescentes, que ya son estos problemas y trastornos mentales graves, como por ejemplo la esquizofrenia y el trastorno bipolar, que igual dentro de todo este rango de clasificaciones del trastorno bipolar, pues ahí entra también la depresión. Eso te iba a decir, que el trastorno bipolar, ¿verdad? Que hay grado 1, Claro, sí. también está. O sea, tengo que tener pues estos polos, ¿verdad? Tanto el polo de la manía como el polo de la depresión. Entonces, por eso es que, pues en términos prácticos, así es como se le puso el nombre, ¿verdad? Bipolar, que puede estar en cualquiera de esos dos polos. Entonces, suele estar el suicidio dentro de las primeras 3 o 5 causas de muerte a nivel mundial en gente joven. O sea, no es algo que se mira tanto en adultos, suele verse en jóvenes, ¿no? Algunas de las señales de alarma que nosotros podemos ver es que la persona pues ya nos haya dicho que quiere quitarse la vida. Muchas veces cuando lo veo yo en adolescentes, algunos niños, el papá es como, es que es un chantaje, doctor, me dice. Entonces, algunos llegan tarde, ¿verdad? Llegan ya cuando ya tenemos que tratarlos con varios fármacos, apoyo de psicología, ingresos hospitalarios, porque pues, no se le hizo caso al llamado de alerta de esta persona, ¿verdad? Y esta es una de las cosas, esa es una de las características, de hecho, de la depresión, que solo lo siente el que lo padece. Correcto. ¿Verdad? Solo siente el que o sea, no es incapacitante para el resto de las personas. O sea, yo soy una persona que solo existo, solo yo sé por lo que estoy pasando y viviendo, y no le afecto en el día a día a las demás personas. O sea, mi papá sigue con su vida, mi mamá sigue con su vida, y muchas veces la depresión es este enemigo silencioso que podemos tener en una casa, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atento a esto. ¿Qué cosas pueden salir a la luz, por ejemplo, y en adolescentes? Y estos se ven muchísimo, que tienen una mayor probabilidad de sí suicidarse, y es estos adolescentes que se hacen autolesiones. Que empiezan cortándose. Y todo. Que comienzan siendo una autolesión no suicida o ya con la intención de suicidarse. Personas que tienen mucha disregulación emocional, que dentro de su depresión o de su ansiedad son unas personas también impulsivas, también al momento de esta disregulación, hacer algo que tal vez solo era el momento. Sí. A ver, cuando estaba estudiando la residencia aquí en Honduras, en pediatría, pues se miraba pues que tal vez la adolescente, porque la dejó el novio en ese momento, en esa situación, y solo fue un lapso, una persona que no tenía ningún antecedente previo de depresión o lo que sea, pero vino y no se pudo regular bien y dijo, ok, me quiero matar, y ¡pum! O sea, sucedió el impulso de tomarse un medicamento que aquí son famosos los herbicidas. Entonces, creo que uno de los más comunes que toman, sí, ¿verdad? En las áreas rurales, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría no suceden de forma inmediata, sino que van dando un fallo multiorgánico poco a poco. Entonces, para nosotros era triste tener a una paciente de 15, 16 años hospitalizada
y saber que en 2, 3 días esa persona ya no iba a estar aquí y tal vez no había nada que podíamos hacer nosotros. O sea, O todo sea dependía que, de la dosis. ajá, no es inmediato, sino, o Y eso sea, era triste y tal vez no, y ya hablaba con ella y ella estaba y ella tranquila, ya no quería morirse. ya no se quería morir Ay, qué y triste. esas cosas son tristes, son cosas que a uno lo marcan realmente aquí en la formación profesional de uno, claro. No, me has dejado impactada realmente Sí. porque sí, es un impulso, tomaste una pastilla, no te mata al inmediato, después bajas a un estado normal y decís, porque lo hice, pero ya no hay nada que hacer. Ujú, ujú. Sí, 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 Entonces, sí. ¿cómo trabajas esos impulsos? O sea, porque tuvieron que habido unas señales previas a que sos muy impulsivo, puedes hacer ciertas cosas. A ver, ya cuando uno está en terapia Ujú. y lo hablamos, que cuáles son estas cosas, yo siempre les pregunto, ok, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te está costando ahorita? Porque probablemente lo que me tiene mal ahorita, doctor, son estos pensamientos intrusivos que se me vienen, Ajá, estos horrible. pensamientos de menosprecio que me dicen que yo no valgo nada, que soy un inútil, que soy un bueno para nada, que no estoy dando la talla en la escuela, que antes era bueno, ahora soy malo, que no sé, o sea, tantas cosas. Hay gente que sí, doctor, lo que más me cuesta controlar es este enojo que se me viene, lo que más me cuesta controlar es que estoy sobrepensando mucho durante las noches. Entonces, a ver, cada caso uno lo individualiza y ahí es donde va enfocado todas esas terapias, ¿verdad? Tanto las cognitivas conductuales, dialécticas conductuales, que los psicólogos se encargan de ello, ¿verdad? Sí, Misael, y otra pregunta, ¿se puede llegar primero al psiquiatra o primero tienes que ir al psicólogo y el psicólogo te remite al psiquiatra? ¿Cómo? Porque son dudas, o sea, hay gente que yo conozco que me dice, miren, me siento mal, siento que tengo años de depresión o que me corto, pero nunca he ido a un psicólogo. No sé ni qué decirle al psicólogo, ni cómo llegar al psicólogo y no digamos que escuchan la palabra psiquiatra. Entonces uno no sabe si primero hay que llegar al psicólogo o al psiquiatra A ver, o se puede hacer a la inversa. es que no hay una ruta definida realmente, o sea, estas cosas suelen ser difíciles en algunas ocasiones, entonces, respuesta corta, si usted se siente cómodo yendo a pues vaya a ese, que esa por lo menos es una persona que lo va a orientar. Vaya, porque según la gravedad nosotros decidimos actuar. Probablemente una persona que hoy está sintiéndose vacío, solo, triste y recurrentemente estoy pensando en quitarme la vida, probablemente esa persona o necesita ser hospitalizado o que desde hoy empecemos con el tratamiento farmacológico. Pero si a esa persona la confianza le dio o ir donde el psicólogo por ser el primer contacto, pues está bien, o sea, con tal de buscar ayuda, eso es lo importante, o sea, no hay algo ideal, por decir así, ¿verdad? Pero con que usted busque la ayuda, no hay ningún problema. A ver, esto me lo preguntan mucho con el tema de autismo. Doctor, pero vamos al neurólogo, vamos al pediatra, vamos donde usted, vaya donde usted quiera, pero busque ayuda rápido por su niño, ¿verdad? Porque estamos en contra del tiempo, pues para empezar a trabajar y poder hacer un diagnóstico preciso para saber en qué poder ayudarle a su niño. Misael, y en tu experiencia, y vos lo decías, estudiaste fuera, estudiaste en España y te has estado especializando, hace poco acaba de venir de Harvard, entonces, y habías estado en Praga y vas estudiando un montón. Quiero decirles que tenemos un invitado de lujo el día de hoy también. Misael, en toda esta experiencia, lo que vos mirás, ¿crees que en la actualidad han aumentado los casos de autismo o siempre han estado, han aumentado los casos de bipolaridad, de ansiedad generalizada? O sea, te estoy poniendo cualquier tipo de Okay. bipolaridad. O sea, ¿han aumentado años atrás o es que ahora se habla más de los temas? Bueno, realmente, si hablamos de cualquier condición en general, pues que todo va para arriba. O sea, ¿A qué se debe? suele, Multifactorial, pero... suele ser multifactorial. Vaya, una de las cosas, más que todo en salud mental, porque sí realmente hay un boom, y es que ya hay más personas que nos dedicamos a esto. Probablemente antes pasaba desapercibido, ¿verdad? Decían, no, es que el tío allá en aquel pueblo tenía un mal. Ajá, le hicieron Y, y, brujería. y de eso murió, ¿verdad? Pero no, ahora ya tenemos personas que pueden decir, no, lo que esta persona tenía, pues es alguna esquizofrenia, ¿me entendés? O sea, ya poder categorizarlo un poco mejor.
categorizarlo o diagnosticarlo no significa que voy a etiquetarlo. Esto a mí como médico me sirve pues para saber en qué voy a ayudar a esta persona, para qué lo voy a tratar. No es para ponerle una etiqueta. Pero bueno, y el tema de autismo, sí, pues hay un montón de teorías que se habla, pues todas esta contaminación ambiental, las cosas a las que nos hemos expuesto. También sí se sabe que condiciones como el trastorno bipolar es de las condiciones en salud mental que tiene más heredabilidad. Es algo que lo preguntamos mucho. O sea, si hay alguna tía, tío, papá, mamá o alguna abuela que tuvo trastorno bipolar o ansiedad, estas cosas, o depresión, estas tres, pues tienen cierta heredabilidad, unas más que otras. Pero los cambios de vivir de un sitio a otro, porque si hay condiciones como el autismo que se mira más, que hay más prevalencia en zonas urbanas que en el área rural, no que no se dé, pero hay más aquí. Entonces son cosas que están en estudio, ¿verdad? Algunos factores de riesgo, esto del neurodesarrollo, hoy por hoy, pues la ciencia y la medicina nos ha regalado, y más que todo en pediatría, que uno de médico le pueda entregar a un bebito, a una mamá que nació de 2 libras, ¿verdad? Que pesaba 2 libritas, 2 libras y media, pero a ver, son niños que se están formando afuera del vientre y su desarrollo mental, pues en algunas ocasiones pasa factura. Vemos que son niños que tienen algún problema psicomotor o algún problema cognitivo, llámese problemas del aprendizaje, problemas de que son muy distraídos, pero vuelvo a lo que les decía al principio, no pasa en todos. Así como puedo tener una sala de niños donde están en incubadoras y chiquititos y los tuvimos ahí por un mes hasta que engordaron y se lo entregamos a la mamá, tal vez de 10, 2 o 3 van a tener un trastorno del neurodesarrollo. O sea, todavía la ciencia no nos ha dado algo exacto para saber el porqué de esto. No, y es normal, es lógico, o sea, el mundo cambia constantemente, estás expuesto a otras cosas, entonces cada vez los estudios tienen que ser como diferentes. Hablabas de la Segunda Guerra Mundial, yo me imagino a esos niños que vivieron la Segunda Guerra Mundial, cómo, cómo interactúan, o en los niños que nacieron en COVID, o los niños que dejaron de ir a la escuela en COVID, pues, o sea, o cuando sufrimos las diferentes situaciones. Ojo, esto de las causas, algo que, bueno, el otro día vi en una película, pero a ver, son cosas que uno dice, ok, ¿será que de aquí es que viene todo? Vaya, los microplásticos que se encuentran en las comidas, los tóxicos, porque hay algo que se llama epigenética, ¿no? Que a raíz, a través del día a día que nosotros vamos creciendo, pues nuestra propia genética hace algunos cambios, ¿verdad? Y esos cambios, pues yo se las paso a mis hijos y así sucesivamente. Son cosas que nos predisponen. Y creo que es que, perdón. No, el teflón, por ejemplo, que también hay una película del uso de esto, los tóxicos en el agua. O sea que realmente no solo en salud mental, pues se ha visto un aumento en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. O sea, los problemas del corazón y los problemas metabólicos siguen siendo la mayor causa de muerte a nivel mundial. Hay bastante prevalencia de cánceres, por ejemplo, que eso me lo comentaba mi esposa. O sea, no tenés idea la cantidad de nódulos que estamos viendo en la Liga contra el Cáncer de Mama, el cáncer de cervix, y se ve en mayor proporción que antes. O sea, todo va para arriba. Sí, y yo creo que un poco lo que decías y asociándolo a que el ser humano por naturaleza evolucionamos, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va adaptando a las necesidades que va viviendo, el cerebro también, o sea, ya el cerebro de un niño que le pusiste una pantalla bebecito a los meses, no es igual que el de nosotros que venimos a ver una computadora cuando teníamos 12, 15 años, no me acuerdo cuando teníamos acceso a la computadora. O sea, es diferente, entonces te vas adaptando a las situaciones, pero eso no quiere decir que vas evolucionando, en algunas cosas vas en esa involución. Misael, y decías que han aumentado, bueno, varias cosas, varias situaciones como las enfermedades. Yo cada vez me asusto más con que dice, murió de un paro cardíaco, y yo, pucha, tan común es ahora. Y la gente dice, es por culpa de las vacunas del COVID, porque a todo le encontramos una causa, ¿verdad? Ya nos contaste la parte hereditaria un poco de algunos trastornos que son hereditarios, de otros que son por traumas o por situaciones, pero si nos puedes decir
Y yo creo que ahí es donde los papás se preocupan más. Ya me dijiste algunos ítems importantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en catequesis yo tuve una niña que se encontró un animalito, un queco, y lo partió en dos sin mayor miedo. Y yo me muero, o sea. Y son signos que los papás tienen que ver y ahí tienen que preocuparse, o no debes preocuparte, o si algo es tan esporádico, no necesariamente tenés que correr a buscar a un psicólogo o un psiquiatra. O sea. Ok, bueno, a ver, los niños, de hecho yo creo que así es como debería de ser un niño, tal vez no a ese extremo, pero el niño suele ser curioso, o sea, el niño explora, el niño toca, ¿verdad? Para mí esa es la definición de niño, ¿no? Un niño que está pues atontado viendo una pantalla 24/7, ¿verdad? Que es más fácil para mí ponérsela que lidiar con él, ¿verdad? Ok, yo siento que son tres cosas principales que me decís vos, ok, ¿cuál es el punto de partida? Ok, número uno, si son muy intensos, o sea, si todos estos síntomas son muy intensos. Doctor, me hace un berrinche mi niño, ok, ¿qué edad tiene? 3 años. ¿Y cuánto le dura? No, 1 o 2 minutos y después se le pasa, porque no le compré un confite en el supermercado. Bah, o sea, eso es normal. A diferencia que un papá me diga, doctor, el berrinche de ese niño le dura 2 horas. Y es algo que no sabemos qué hacer. Y usted lo viera, o sea, lo tenemos que agarrar, suda. Entonces uno dice, ok, esto es algo muy intenso, ¿verdad? Incluso, bueno, yo estoy hablando de irritabilidad o de agresividad. Lo mismo podemos hablar de la ansiedad, por ejemplo. No solo es que me pongo nerviosa, doctor, que tiemblo, sino que me paralizo, dejo de hacer el examen o me voy. Es tan intenso esta emoción que siento que me quiero morir o dejo de comer por ello. O sea, todas las emociones cuando son muy Muy intensas, magnificadas. claro, o sea, no diagnosticamos condiciones de salud mental por emociones. Las emociones son parte de nuestro día a día. Eso es importante, ¿verdad? No diagnosticamos por las emociones, no por la dimensión o Cuando, cómo dimensionamos la emoción. claro, cuando esto ya me está pasando factura en mi día a día, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una persona que está triste porque la dejó el novio o la dejó la novia, tiene derecho a estar triste, pero yo me encuentro esa persona 3 meses después, Y sigue triste. sigue triste por lo mismo, lo veo cambiado, lo veo ojeroso, lo veo más delgado, lo veo con una botella. O sea, yo digo, ok, esto ya no es una tristeza, esto es algo más, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? Que también con los padres, que si estas cosas, estas situaciones, estas emociones o estas conductas son muy prolongadas en el tiempo, ¿verdad? Si se mantienen durante el tiempo. Y número tres, si ya tanto lo prolongado o lo intenso ya me da una discapacidad, o sea, ya no funciono como funcionaría otra persona de mi misma edad, ¿verdad? O sea, si es normal que sea distraído, doctor, o perdón, vaya, la hiperactividad. Es normal que sea inquieto, doctor, porque todos los niños son inquietos. Sí, pero todos los demás son capaces de estar sentados en el aula y terminar su trabajo sin molestar a nadie. El suyo, a los 5 minutos, ya está corriendo. Ese fue me acuerdo que en la consulta, y se lo dije en confianza porque nos conocíamos, y al final se ofendió, pero porque él me pregunta, o sea, ¿cuál es el parámetro tuyo para decir que mi niño necesita la medicina? Ojo, y ya lo estaba medicando por otro médico, pero como que quería una segunda opinión. Oíme, le digo, ¿sabes por qué? Míralo dónde está parado. O sea, estaba parado aquí, o sea, en el sofá del consultorio, cuando ya es un niño de 7 años que ya entiende. Que ya sabe dónde debe sentarse. De que en casa ajena, o sea, el sofá es para sentarse aquí, no para estar parado aquí. Segundo punto, tercer punto, ya le has dicho 3 veces que se siente bien y no lo, o sea, si eso no es un parámetro de una persona que no puede controlar su impulsividad y su hiperactividad, pues no sé qué es el que lo sea. Y es algo que se lo dije. Y vos no lo ves porque ya tenés normalizada esa conducta. Para vos ya es normal. Que a veces el papá es como, sí, déjenlo, que es mi casa. Bueno, está bien, pero una vez que ya sale, ya uno puede ver todo este monto de deficiencia, esta poca capacidad de autorregulación que puede llegar a tener un niño que de verdad tiene una condición como el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Entonces, eso fue lo que le dije. O sea, ya lo tenés normalizado, este tipo de conducta. Entonces, por eso vos no lo ves.
eso me da el punto de partida a mí porque necesita la medicina. O sea, realmente es bastante interesante porque no es que a la mínima cosa vas y decís, ya, es esto, sino algunos comportamientos y lo vas viendo de acuerdo a la edad, la situación, lo prolongado de las situaciones. Yo recuerdo que una vez salí con una amiga y su hijo lloró 2 horas. O sea, no le gustó algo y lloró 2 horas, pero llorar de patalear, de morder, que se ponía rojo, morado de la histeria. Y ella y el esposo se pasaban peleando porque él decía, callalo, pero ¿y cómo lo callaba? Si entre más lo callaba, más gritaba. Entonces, y son cosas que yo creo que nunca lo llevó al doctor. Yo le dije, trata de llevarlo, pero uno tiene que ser bien cuidadoso con los comentarios, ¿verdad? Porque los papás se ofenden, pero yo creo que también ahí el papá tiene que tener un sentido de alerta que, es cierto, lo amás y lo vas a amar como todas las formas que pueda tener tu hijo, pero por ese amor que tenés, que no perdas la razón de buscar una ayuda cuando hay conductas que alteran a los demás, que miran la situación. Lo decís claro, pues. Todos los niños son hiperactivos, pero el niño tiene que tener la capacidad de la edad que tenga de quedarse sentado en un salón de clase, de escuchar a la maestra. Es obvio, hasta uno de adulto, si estás más de una hora en un lado, te parás y te mueves un poco. Pero son parámetros normales. Bueno, no sé qué es normal y qué es anormal, pero dentro de son lo parámetros que de lo que se espera, podemos de lo decir. que se espera. Misael, el tema es muy interesante, pero creo que hemos terminado este capítulo del arte de ser mujer. No sé si le quieres decir a las cámaras un mensaje a los papás, a la gente que nos escucha, a todos en general, ¿verdad? Sobre el no tenerle miedo, quitar estos estigmas de ver un psicólogo, ver un psiquiatra, y si te toca medicarte, existe la funcionalidad. Y yo creo que todos estamos llamados a vivir de la mejor forma que podamos vivir y así sea ayudado por una pastillita. Claro, ok. Bueno, el mensaje final pues sí sería romper el miedo, ¿verdad? Rompamos el estigma, somos profesionales, o sea, nos dedicamos a esto. Algo que me ayuda pues para poder empatizar con los padres, y se los digo también de frente, es que antes de meterme a este mundo de la salud mental y de la psiquiatría, pues soy pediatra. O sea, y el pediatra es porque lo vamos a dar todo por el niño y no me metí a esto para drogar a su niño o para hacerlo adicto a su niño. No, es para, pues, tanto si le receto un acetaminofén o si le receto un medicamento para esto conductual o del ánimo, es para mejorarlo y mejorarle su día a día. Entonces rompamos el estigma en eso. Los médicos, pues para eso estamos, para ayudarles a ustedes, a orientarlos. Recuerden también que somos, en muchas ocasiones, somos un equipo, que a veces me preguntan los papás, pero si usted lo está viendo, ¿por qué lo lleva al psicólogo? Porque algunos niños, según su edad o según las cosas que queremos trabajar, también necesitamos este apoyo. Es lo mismo, como que yo le diga a usted, yo le voy a dar esta medicina para la presión, pero también busque un nutricionista, porque yo ocupo este apoyo multidisciplinario para mejorar y hacerlo bien, ¿no? Eso sería todo. Misael, qué bonito contarnos dónde te pueden encontrar, cómo pueden llegar a tu consultorio, dónde estás ubicado. Pues mi consultorio es en el Hospital del Valle, en el Condominio 2, consultorio 401. Pues solamente ahí trabajo, estoy ahí de lunes a viernes y algunos sábados, ya que también doy consulta en la ciudad de La Ceiba, pero lo pueden encontrar. Y cualquier cosa, mi número de teléfono está en las redes sociales como Facebook, Instagram, Dr. Misael Pineda. Sí, igual nosotros los vamos a poner en la parte de abajo al salir del podcast, se lo pueden encontrar, donde van a tener los datos del doctor Misael Alonso Pineda Santos. Esto fue El arte de ser mujer.